Nosotros llorábamos de la tristeza con mi esposo, de la tristeza de que no se vendía. Y hablábamos con él y decíamos, no, pero es que haber vendido la casa de allá fue lo peor que pudimos hacer, decíamos. Vengo de una familia muy disfuncional. Mi mami murió cuando yo tenía 14 años. Entonces, muy jóvenes quedamos huérfanas con mi hermana. Mis hermanos quedaron muy pequeños. Ellos eran 5 chicos pequeñitos. Quedó una niña de 1 año. Entonces, la convivencia con mi padre fue un poco difícil, muy difícil, porque cuando mi madre murió, ya la vida fue diferente, totalmente diferente. Mi hermana Gloria se fue a trabajar a Bogotá, luego ella me llevó a Bogotá y mis hermanos solitos se quedaron con mi padre. Luego nosotros llegamos a Bogotá y ahí conocí a mi esposo, al que hoy en día es mi esposo. Nos casamos, duramos 1 año de novios, nos casamos, tenemos 4 hijos. Ellos están pues en los caminos del Señor, gracias a Dios. Pues quería relatarles cómo el Señor hace maravillas en cada uno de nuestros hogares. Nosotros teníamos una casa donde vivíamos en un barrio muy conflictivo. También vivíamos en una casa donde teníamos un negocio, una tienda, donde vendíamos todo, de todo, vendíamos trago, vendíamos cerveza, teníamos canchas de tejo. Y pues nosotros nos quedamos hasta altas horas de la noche atendiendo esta tienda. A veces pues nos daban como las 3 de la mañana atendiendo borrachos prácticamente ahí. Y era muy, bueno, para mis hijos fue una situación muy difícil, porque en ese entonces nosotros teníamos problemas con mi esposo. Nosotros tomábamos juntos, también fumábamos, bueno, eso era un desorden. Entonces, pero el Señor tenía un plan maravilloso con nosotros y les quiero contar cómo precisamente nos sacó de esa vida. Entonces, un día mi esposo en sus borracheras, él ofreció por ahí la casa, que quería vender la casa. Entonces, pero nosotros teníamos un carrito muy viejo, ya vivía a toda hora varado y estábamos como aburridos con ese carro. Entonces ese carro, un día vino un señor ahí a la tienda a tomar y se emborrachó ahí incluso, ahí a tomar y tomé. Entonces resulta de que un día le dijo, ay, ese carrito tan bonito, ¿por qué no me lo cambian por un lote que yo tengo allá arriba? Entonces nosotros bien aburridos con ese carro, pues entonces nosotros nos fuimos inmediatamente a ver el lote, cambiamos el lote, nos gustó muchísimo, era un lote bien bonito, nos gustó muchísimo, empezamos a construirlo. Y resulta de que la idea era irnos de ese barrio. Nosotros siempre tuvimos claro de irnos de ese barrio. Mi esposo había ofrecido, por ahí borracho, había ofrecido la casa, pero yo no lo sabía. Un día llegó un señor a comprar la casa prácticamente sin estarla vendiéndola. Prácticamente que ella venía, era una señora, el hijo, venía a comprar, que la señora le iba a regalar la casa. Entonces esta señora vino, habló con nosotros y pues tomamos la decisión de venderla. La vendimos y nos tocó prácticamente vivir 6 meses con el dueño de la casa. Nos pagó la casa y todo y nosotros vivíamos 6 meses ahí con ellos. Ellos vivían en el 2.º piso y nosotros vivíamos en el primero, teníamos la tienda, se me olvidó contarles que tenía un hogar de bienestar. Entonces yo también atendí ese hogar. Mis hijos se criaron ahí en ese hogar.
Era una bendición ese hogar porque ahí muchos niños del barrio llegaban a comer, a veces hasta la única comida que comían en el día. Entonces fue una bendición muy grande ese hogar que yo tuve ahí. Y también, sino que el error era que en las noches, en las tardes o los fines de semana era cuando se vendía trago ahí en una tienda que teníamos, en otro local que teníamos, entonces ahí durábamos muchas horas, hasta altas horas de la noche vendiendo este trago. Resulta de que nos fuimos finalmente en el año 2010, en el 99, en el 1999. Nos fuimos para Alfonso López, nos fuimos para la nueva casa. Entonces allá pusimos nuestra tienda, llegamos todos contentos, pues déjenme decirles que para esa Navidad mis hijos quedaron totalmente. Fue una Navidad muy triste porque todo el mundo tenía sus amigos, en cambio nosotros hasta ahora llegábamos en el momento y nadie nos hablaba, nadie nos conocía, entonces solamente en el otro barrio siempre compartíamos muchísimo porque todo el mundo nos conocía y mis hijos también, entonces como que los niños estuvieron muy tristes en esa Navidad porque no tenían amiguitos. Y resulta de que pusimos esta tienda allá y esa tienda fue, pues prácticamente no se vendió nada, duramos 2 meses con la tienda y si se vendía un dulce de 50 era mucho. Entonces se dañaban prácticamente muchas de las cosas que llevábamos, prácticamente se dañó mucha mercancía, otra la vendimos, bueno, empezamos a acabar la tienda, tomamos la decisión de acabar esta tienda y bendito sea Dios, empezamos a vender todas las cosas, todo se vendió y finalmente el día que ya terminamos con toda esa mercancía y hasta el envase de la cerveza, todo lo que teníamos, un día nos decidimos ir a donde mi cuñado y generalmente cuando íbamos donde mi cuñado era como por cambiar de lugar simplemente, pero mi esposo y mi cuñado se ponían a tomar y tomaban y prácticamente nosotros con mi cuñada quedábamos solas ahí con los niños y ellos se la pasaban tomando. Pero ese día fue especial, ese día fue una gran bendición porque resulta de que ese día mi cuñado estaba muy juicioso ahí en la casa. Ese día fue especial con nosotros, él estuvo todo el día, estuvo como charlando con nosotros, cosa que nunca hacían. Entonces ese día nos estuvo hablando de la Biblia y ese día también nos invitó como a tener un estudio bíblico que él estaba dando y nos invitó que fuéramos con él. Entonces ese día fue la primera vez que yo conocí de la iglesia y conocí de los estudios del Señor, que el Señor tenía, que la iglesia tenía un estudio que se llamaba La Fe de Jesús. Y, oh sorpresa, que nos enamoramos totalmente de ese estudio. Fue muy bonito, muy maravilloso oír ese estudio y estábamos corroborando esa información que nos estaban dando con la Biblia católica. Entonces fue muy bonito estudiar y ver que sí decía la verdad que ellos nos estaban enseñando. También cuando íbamos en el estudio 11 fue un maravilloso, yo no sé, ya el Espíritu Santo ya estaba con nosotros y resulta de que tomamos la decisión de bautizarnos y nos bautizamos toda la familia y fue esto muy bonito, pero lo que les quería contar en sí es que nuestro maravilloso Dios tenía un plan muy lindo para nosotros porque el hecho de vender la casa fue muy bonito porque si nosotros hubiéramos tenido esa casa otra vez, nos hubiéramos devuelto allá a ese barrio donde estábamos antes. Entonces el Señor fue muy maravilloso y nos cortó de raíz en esta parte donde estábamos viviendo.
era muy, muy próspera esta tienda. Se vendía, no dábamos abasto con mis dos hijos, cuando eso estaban Wilmar y Lady, estaban ya grandecitos, y ellos nos ayudaban a atender, y los domingos no había un lugarcito ni siquiera para hacer el almuerzo, nos tocaba comer a veces ponimalta y ponqué, porque no teníamos ni tiempo siquiera de comer. No dábamos abasto a atender por la prosperidad del negocio, se vendía de todo, éramos, no sé, era muy próspera esta tienda, pero no había paz para nada. O sea, cuando mi cuñado iba, a veces mi cuñado iba con el fin de hablarnos de Dios, y mira que no, que incluso ni siquiera es para atenderlo a él. Le brindábamos una gaseosa, un ponqué, y era todo lo que... Y en cambio, arriba, cuando fuimos a colocar el negocio, prácticamente no se vendía nada, no se vendía nada. Y el Señor fue... O sea, nosotros llorábamos de la tristeza con mi esposo, de la tristeza de que no se vendía. Y hablábamos con él y decíamos, no, pero es que haber vendido la casa de allá fue lo peor que pudimos hacer, decíamos. Pero mire que cuando ya nos dimos cuenta por qué propósito exactamente era que el Señor nos había arrancado de raíz, fue muy maravilloso. Y hoy en día yo digo que gracias, Señor, porque nos sacaste de ahí, de ese lugar. Incluso mi hijo bromeando, mi hijo Wilmar dice, si mi mamá y mi papá no hubieran salido de ese barrio, mis hermanas tendrían de a 5 muchachitos. Entonces, mire que era un ambiente muy pesado, era muy, muy difícil. O sea, hoy en día me da miedo, y hasta este día no hemos vuelto allá a ese lugar. Cuando conocimos de Dios, prácticamente yo era un desastre, yo fumaba muchísimo, mi vida tenía 30 años, pero parecía de 60. Entonces mira que yo tenía una vejez prematura, porque yo empecé a fumar desde cuando tenía 13 años. Duré 23 años fumando, o sea, fue mucho tiempo, y muy niña empecé a fumar pero mira que el conocer de Dios era maravilloso, porque fue muy duro el proceso de dejar de fumar. Fue durísimo, y yo me acuerdo tanto que mi cuñado nunca me reprochó. Él me veía que yo estaba fumando y me decía, órele a Dios para que le quite ese vicio. Y él nunca me dijo, Ligia, ¿usted por qué está fumando? No, yo le escondía el cigarrillo, lo ponía aquí atrás, y de igual me condenaba porque el humo salía, y él me veía que yo estaba fumando, y él me decía, ¿por qué? Órele a Dios, únicamente órele a Dios para que le quite ese vicio. Entonces mi salud, después de que entré a la iglesia, ya llevo 23, 22 años sin probar lo que es un cigarrillo, y mi salud ha mejorado muchísimo, muchísimo. El Señor nos ha rejuvenecido, porque parecíamos viejitos. Es muy bonito ver, yo casi no tengo fotos de antes, pero las pocas fotos que hay sí me veía más viejita. Y ahora mi salud ha mejorado notablemente. He aprendido muchísimo cuando he conocido a Dios, he aprendido muchísimo, muchísimo. Fue una experiencia maravillosa entrar a la iglesia. El Señor ha tenido misericordia con cada uno de nosotros, nos ha bendecido grandemente, grandemente. Con riquezas no, pero lo que sí nos ha dado bendiciones que jamás hubiéramos imaginado, cosas que de pronto disfruta uno que no son riqueza, pero esas bendiciones han sido retribuidas en nuestros hijos, en la bendición de hoy en día contar con nuestros hijos, todos casados,
ya todos son adultos y todos son con sus hogares, bendecidos por el Señor, también están en los caminos del Señor. Eso es una gran bendición. Nuestro Dios tiene algo muy maravilloso, y es que nos arrancó prácticamente de las manos del enemigo para llegar a hoy en día estarle sirviendo. Hoy en día vivimos acá en Santander y ha sido maravilloso haber podido estar en la iglesia central para aprender, como en esta universidad. Esto es una universidad, la iglesia central es una universidad que para todo mundo es muy constructiva, porque nosotros aprendimos muchísimo ahí en esta iglesia, y ahí hemos estado, o ahorita en este momento estamos sirviéndole al Señor con mi esposo, estamos dedicados al servicio de la iglesia. Entonces ha sido algo muy maravilloso que el Señor nos tenía reservados, que el Señor nos tenía preparado para nosotros, y no dejo de darle gracias a Dios por este maravilloso bendición que Él nos ha dado. Ha sido muy hermoso servirle al Señor de la mejor manera, y mientras yo tenga vida, le serviré al Señor. No dejo cada día de darle gracias a Dios por haberlo conocido a Él, porque me ha permitido en todos los aspectos de mi vida, en el aspecto de mi hogar, con mi esposo. Yo era una persona de un carácter terrible. A mí me criaron así, nunca me enseñaron a sonreír. Nunca. De pronto tuve una palabra de amor. Entonces, eso es un cambio maravilloso, que Dios transforma los corazones y la mente nos ha transformado muchísimo. Nos ha, hasta en la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comportarnos, de tratar a las personas. Ha sido muy maravilloso el cambio, y yo no dejo de darle gracias a Dios cada día por haberlo conocido a Él, y haber tenido la oportunidad de que mi cuñado y la familia de Barbie nos hubiera llevado el hermoso testimonio, nos hubiera mostrado a un Jesús maravilloso, nos hubiera dado esa oportunidad de conocerle a Él. Y prácticamente esto ha sido, para toda la familia ha sido de gran bendición, no en riquezas no es que tengamos riquezas, pero tenemos muchísimo que agradecerle a Dios por las grandes bendiciones, porque antes teníamos abundancia, mucha abundancia, pero en este momento tenemos felicidad. Con lo poco que tenemos somos felices y vivimos muy contentos de haberle conocido. Señor Jesús, gracias. Gracias porque el maravilloso transformación que ha hecho en nuestras vidas. Si usted está pasando por alguna necesidad, que Dios ha quitado, cortado algo en su vida, no se preocupe. Mira que a veces el Señor tiene 1000 formas de quitarle a uno las cosas que le estorban, porque eso es, a veces las cosas de mundo son estorbos, y de pronto, si usted está pasando por alguna situación similar, deja que Dios actúe en tu vida y verá los cambios y la tranquilidad y la paz que va a tener en su corazón, en toda su vida.